buenas, ¿qué tal? Espero que bien. Un segundo. Pues os voy a leer sobre un pirata que, los piratas también me molan un montón, ¿no? Es por un tema, no sé, One Piece en verdad está muy bien hecho y tal, y no sé. Los piratas de hace tiempo, desde que lo miro, me molan un montón, ¿no? Y he conseguido este libro que cuenta la historia de piratas. Y bueno, aquí cuenta la historia del capitán William Kidd, de corsario a pirata, dice. Vale, dice, William Kidd, lo leo, ¿eh? William Kidd, 1645-1701, era un escocés culto, hijo de un sacerdote, respetuoso con los valores de la iglesia, buen marino y hombre bien parecido. Por su nombre no quedó inscrito a los anales de la piratería, precisamente por estos loables rasgos. Kidd se hizo famoso por representar al hombre que no pudo vencer a la tentación de la riqueza que ofrecía la piratería que él mismo debía erradicar. No era difícil que quien había sido corsario en el tiempo de guerra se convirtiera en un pirata en épocas más pacíficas, y Kidd, que en el principio fue designado por la corona para capturar a los culpables de piratería, acabó siendo colgado en Londres por ese mismo delito, en unas circunstancias muy sensacionalistas. Se ha alimentado un largo debate acerca de si Kidd se convirtió en un pirata o si, por el contrario, quiso permanecer en su calidad de corsario. Sabemos que él combatió en el Caribe como corsario en la Guerra de los 9 años, 1688-1697, más conocida en las colonias inglesas de América, con la Guerra del Rey Guillermo, tras la cual se estableció en Nueva York, compañía de una caudalada viuda. Vale, aquí hago un paréntesis, porque, Kidd, si dicen que era corsario, en One Piece quizá algún día llegue a ser uno de los 7 guerreros del océano. Continúo. La comisión de Kidd. Al comienzo de la guerra, el rey Guillermo, el capitán Kidd, estaba al mando de un corsario de las Indias Orientales, y tras llevar a cabo unas cuantas acciones de gran audacia, se labró una reputación de nombre valoroso al par que el marino experto. Por esta época los piratas estaban causando verdaderos estragos en aquella zona, por la cual el capitán Kidd fue recomendado al gobierno local por Lord Bellamy, el gobernador de Barbados, y también por otras personas distintas como el hombre más indicado para confiarle el mando de una nave del gobierno y cortar con ella una travesía de caza de los piratas, puesto que Kidd conocía aquellos mares a la perfección y estaba familiarizado con todos los lugares en los que se ocultaban. Era tan la negligencia a lo que estaba sometida la zona de Lord Belmont a otros más conocedores de las importantes presas de lo que adueñaban los piratas y sabedores de lo que poseía riquezas, debía de hallarse en sus manos. Sintieron la tentación de preparar un barco por su cuenta y entregarle el mando al capitán Kidd, y para que todo tuviera aún más nombre y además más para mantener a sus marineros bajo el mejor de los mandos, obtuvieron la patente del rey para el mencionado capitán Kidd. Todos los patrocinadores de Kidd ocupaban cargos de cotización elevada. Señor Edmund Harrison era director de las 9 campañas de la India Oriental. Sir John Smalls, Lord
canciller, sin Edward Russell, primer Lord de Almirantazgo, el conde Romey, director general de la Artillería del Mar y Tierra, el duque de Shrewsbury, ministro, y Lord Bellomont, gobernador de Nueva York. Incluso el propio Kidd aportó algunos fondos para financiar aquella expedición. Venga, voilà. Mirad qué ilustraciones más chulas. Pam. Todo esto, buah, o sea, mola, Y al capitán Kidd. Vale. Kidd zarpó en Plymouth, en el Aventura Galley, una nave de 287 toneladas, 34 cañones y una tripulación de 70 hombres con una comisión de represalias. Pudo apresar un barco mercantil francés sin infringir por ella las condiciones de su licencia, apoderarse legalmente y se encaminó hacia Nueva York por reclutar más hombres. Habiendo incrementado la tripulación basta sumar 155 hombres. Kidd puso rumbo a Madagascar. Vio Madeira para comprar vino y las islas del Cabo Verde para aprovisionarse de sal y otros avituallamientos. Arribó a las aguas costeras de las Islas Malgache, el famoso lugar del encuentro de los piratas, en febrero de 1697, 9 meses después de haber partido al puerto inglés. Al encontrarse que todos los piratas estaban al mar en busca de alguna presa, Kidd decidió encaminarse a las costas de Malver, la costa suroccidental de India, desde Goa, el sur, hacia el extremo del subcontinente indio en el cabo Comorin, donde llegó 4 meses después y estuvo navegando por las islas de Mohill y Jonah. Mientras tanto, las provisiones y vituallas iban menguando. En este momento, aunque sometido a presiones favorables a conseguir los bienes, Kidd seguía fiel a la patente otorgada por el rey. Ello no obstante, Kidd se fue endureciendo y familiarizándose de forma progresiva con las costumbres piratas. ¡Levantad el ánimo, muchachos! La primera de las atrocidades a expolios que le vi cometer contra seres humanos se produjo después de haber reparado su barco y haber zarpado de Jonah. Hizo escala en el lugar llamado Mabe, en el Mar Rojo, donde arrebató por la fuerza cierta cantidad de sorgo a los nativos. Después de aquello navegó hacia Babs Cay. Perry. Un lugar situado en una islita a la entrada del Mar Rojo. Allí fue donde se mostró por primera vez algo más abiertamente a su tripulación y le dejó ver que pretendía cambiar de tercio, pues dio la casualidad de que hablando de la flota de Mocha que iba a pasar por aquella ruta, afirmó: hasta la fecha no hemos alcanzado el éxito, pero levantando el ánimo, muchachos, que esa flota cambiará nuestra fortuna sin retorno. Si incluso el propio Kidd albergaba esos pensamientos, no es de extrañar que sus hombres en situación de pobreza y ansiosos de probar suerte se dejasen arrastrar en la nueva dirección del capitán. Tal vez el miedo contribuyó también, en efecto. En cualquier caso, al poco tiempo ya no había marcha atrás. Una vez Kidd cayó sobre el convoy de comerciantes indios. En consecuencia, colocó a un hombre de palo mayor para que vigilasen las aguas sin descanso. No fuera a ocurrir que aquella flota pasara inadvertida. Más transcurrido unos 4 días, apareció el horizonte escoltada por 2 buques de guerra, uno inglés y otro holandés. Kidd no tardó en caer sobre ellos y tras colocarse entre medio de las naves disparó contra el barco árabe
que navegaba por sus costados, pero el buque de guerra dieron la alarma y atacaron a Kidd, abriendo fuego contra él, con lo cual le obligaron a variar el rumbo ya que no disponía de fuerzas suficientes como para responder a una batalla. Ahora que había inclinado a la hostilidad, sin embargo, decidió seguir adelante y para ello fue navegando por la costa de Malvara. La primera presa con la que se encontró era una embarcación menor que pertenecía a Aden, una embarcación morisca cuyos dueños eran comerciantes árabes, aunque el capitán era de nacionalidad inglesa, un tal Parker. Kidd lo obligó a él y a un portugués llamado Don Antonio, los únicos europeos a bordo, a unirse a su tripulación. A su tripulación. Vale, a su tripulación. O primero al hombre piloto. Y el segundo intérprete también se mostró muy cruel con los hombres de la nave, ordenando que les alzasen por los brazos y los azotasen con alforjas desenvainados para obligarlos a relevar si llevaban dinero a bordo y donde ocultaban. Sin embargo, puesto que ya no había ni oro ni plata en la nave, aquella crueldad resultó vana. A pesar de todo, se llevó los 2 fardos, uno de pimienta y uno de café, y luego le dejó marchar. Amotinamiento y asesinato. Luego Kidd se encontró con otra presa morisca y lo atacó. Los capitaneaba un holandés, navegaba bajo la bandera francesa. Kidd puso bien en cuidado en presentar aquella acción ante sus cautivos con un acto de servicio propio de la patente de sobresalía le había sido otorgada. Más adelante se negó a atacar a un barco holandés, lo cual suscitó un amotinamiento que terminó con la muerte de su cañonero. Kidd daba muestras de vacilación, pero hasta aquella fecha no había tomado ninguna presa importante de forma ilegal. No obstante, aquella disputa ocasionó un accidente, por lo cual más tarde se presentían cargos contra Kidd, porque estando un día de cubierta Moore, el cañonero, y el capitán Kidd charlando sobre las menciones barco holandés, tuvieron una palabra entre ellos y Moore. Le dijo que Kidd no le había llevado a todos a la ruina, a lo cual Kidd respondió llamándolo perro, y tomando un cubo en sus manos, lo golpeó en la cabeza y le partió a Moore. Murió al día siguiente. Fue este el punto de inflexión. El titubeo hipertenencial de Kidd no se prolongó por mucho tiempo, pues al poco estaba saqueando los barcos que había en la costa de Malvara. En una de las islas, su tonelero, que había descuidado a tierra para aprovisionar el agua y madera, que fue asesinado por un motivo, lo cual desató una respuesta vengativa. El propio Kidd desembarcó y quedó saqueó varios de las casas y los habitantes
del lugar huían de ellos, pero tras apresar a uno hizo que se ataran a un árbol y ordenó a sus hombres que le dispararan. El mejor momento de Kit. En enero de 1698 tomó el barco indio Keham Merchant en aguas de Cochin. Lo apuletan carga pertenencia a la parte del ministro mongolo. Es una sola acción. Kit se convirtió en el pirata más famoso de su época. El cargamento de seda, azúcar, hierro, algodón estaba valorado entre 2.000 y 400.000 rupias. Hay 200.000 y 400.000 rupias, vale. Cuando precedieron el reparto, tocaron a cerca de 200 libras por cabeza, y hablándose reservado 40 parte para él. Su división accedió a unos 8.000 libras esterlinas. Kit admitió ante viejos conocidos suyos de la piratería recién arribados en la nave pirata Resolution, que dirigía el capitán Caulfield, que ahora era todos sus efectos de su hermano, al igual que el malo, que ellos con los que pidieron una capa de humo, un licor, y bebieron a la salud del capitán. Kit tendió la mano en señal de amistad a sus nuevos hermanos y le regaló su ancla y unas pistolas. El antiguo barco de Aventure hacía aguas y trasladaba a Kate Marchand, al que rebautizó como Adventure Place, y repartieron el resto de la mercancía. Una mayoría de la tripulación lo abandonó en la tierra o zarpó con el Resolution, pues prefirieron retirarse mientras las cosas les iban de cara. No hay perdón para un pirata famoso. No hay perdón para un pirata famoso. Segundo. Wow. Kit hizo escala en Bayona, isla bondadosa famosa por sus especies, y allí se entró en Inglaterra. Lo consideraba un pirata consumado, justo la clase de delincuentes a la que debía haber eliminado. En su tierra natal había desencadenado una tormenta terrible, aunque él no fuera consciente de ello. Las antiguas amistades se apartaron de su lado y su suerte quedó echada. La verdad es que con sus actos de piratería despertó tal alarma en nuestros comerciantes en el Parlamento, se produjo movimientos para informarse sobre el patente que le había sido otorgado y sobre las personas que lo habían equipado. Al parecer, aquellos procedimientos ejercieron no poca presión sobre Lord Bellomont, quien se sintió tan afectado que tras la ejecución de Kit publicó un opúsculo a modo de justificación personal. Mientras tanto, para dentro del curso de aquellas piraterías, se consideró aconsejable publicar una proclama en la que se ofrecía el perdón absoluto del rey a todos aquellos piratas que se rindiesen de forma voluntaria, fuera cual fuese la transgresiones por ellos cometidas sin importar la fecha hasta el último día en el mes de abril de 1699. En aquella proclama se exceptuaba la forma expresa Avery y Kit. Se cuenta que Kit, mientras navegaba rumbo al Caribe con su presa, despejó del tesoro a la nave y la quemó antes de enterrar el botín en tierra firme. Se trata tan solo de una invención romántica. En marzo del 2008 se descubrieron los restos de Kate Marchand, Adventure Place, en el agua pocos profundas en la isla Catalina, en la República Dominicana. La confianza de la clase dirigente.
Kit puso en peligro su libertad a navegar hacia Nueva York. Mientras los miembros de su tripulación habían desaltado, intentaban acogerse al perdón real. Cuando King salió a Bayona, no sabían nada de aquella proclama, porque de haber tenido la noticia de que él se encontraba expresamente incluido en ella, a un buen seguro no se habría mostrado tan arrogante como para meterse en la boca del lobo. Él solo se confió en el interés que tenía como Lord Belmont y creyó en que junto con o dos salvoconductos franceses que había hallado en el bordo de algunos de los barcos apresados le valdría para controlar la situación y que con un parte del botín obtenido podría ganarse nuevos amigos. Todo eso, estas cosas supongo yo les hicieron creer que todo acabaría pasando sin más consecuencias y que la justicia haría la vista gorda con él. Por tanto, navegó directo hacia Nueva York, donde nada más llegar, y por orden de Lord Belmont, precisamente quedó bajo custodia junto a todos sus papeles y efectos personales. Muchos de los compañeros de aventuras que lo había abandonado en Madagascar iban desde allí como pasajeros de Nueva York y otros en Jersey, y cuando llegó a sus oídos la proclamación del rey donde se concedía el perdón del pirata, estos rendieron al gobernador de aquellos lugares. Al principio se alimentó una fianza, pero al poco quedaron presos en el confinamiento estricto, donde permanecía durante aquel tiempo hasta que presentó la oportunidad de mandarlos junto con su capitán a Inglaterra para someterlos a juicio. El fin de Kit. En mayo de 1701 se celebró Lambain, el juicio en que Kit tuvo que componer acusado de piratería y robo en alta mar. En cuanto a la defensa del capitán Kidd, él insistía mucho en su inocencia y en la felonía de sus hombres. Sostuvo haber partido con un encargo loable, y no hubo ocasión mientras estuvieron en circunstancias favorables de lanzarse a la piratería, pero los hombres se amotinaban con frecuencia en su contra y actuaban con su anteojo, que le amenazaron con matarlo en la propia cabina, y que en una de esas ocasiones lo abandonaron 95 hombres de vez y prendieron fuego a su bote, de modo que se vio incapaz de llevar su nave de regreso a casa, o las presas que había hecho para hacer que fuera condenado como era debido, y esas naves, según sus palabras, habían sido apresadas al aporo de una patente otorgada en el sello oficial, puesto que disponía de sus salvoconductos franceses, aun cuando la amistad de Culfield, un famoso pirata, quien negó y afirmó que había intentado capturarlo, pero que sus hombres, que según él no era un atajo de delincuentes y villanos, se negaron a respaldarlo y otros tantos huyeron de su nave para pasar de mencionado pirata, pero había numerosas pruebas en su contra que le afectaba a él concretamente y declararon culpable. Kidd también fue juzgado por asesinar a su cañonero, William Moore. Igualmente lo hallaron culpable. Cuando la llevaban a la horca, el sacerdote intentó arrancarle una confesión, pero en vano. Ya fuera porque el reo no quería o porque no podía. Encendido por la bebida, convencido de su inocencia y divulgando ante la multitud allí congregado, pronunció piadosas palabras, pero no calmó el odio que sentía hacia los testigos del proceso judicial. Cuando le preguntaron qué tenía que decir en contra de que lo condenase, él respondió que nada, salvo que había sido objeto de perjurio,
por parte de las gentes perversas. Y cuando en efecto se pronunció la sentencia, lo afirmó: mi señor, es una condena muy dura. Por mi parte, yo soy el más inocente de todos ellos, pero gente perjudicarás las presentando términos en mi contra. Habiendo transcurrido aproximadamente una semana desde entonces, se ahorcó el capitán Kidd. Nicholas Churchill, James Howe, Gabriel Love, Hugh Parrott, Abel Owen y Debris Mullins en el muelle de la ejecución, y luego le colgó unas cadenas a cierta distancia, una de otras por el río, donde sus cuerpos se estuvieron exhibiendo durante muchos años. En realidad, la ejecución de Kidd fue bastante chapucera. Cuando yo iba a colgar la cuerda, se soltó de su mecanismo. El caldoso se partió la pirata y cayó al suelo. Apoyaron una escala en la horca y volvieron a colgarlo dejándolo ir. Desde alto el cadáver estuvo expuesto a Tilbury, en la cuenca bajo el río Támesis, un lugar destacado y particularmente visible para los marineros. A Tories usaron el fallecimiento de Kidd como arma arrojadiza contra Lord Smuts, Lord Canciller y sus colegas Whigs. ¿Acaso era Kidd la parte inocente de todo ese asunto? ¿O un lobo disfrazado de cordero carente de escrúpulos, incapaz de resistir a la tentación de la piratería? Desde entonces se han venido presentando argumentos a favor de dos teorías, pero para los participadores Kidd eran preguntas irrelevantes, lo había perdido todo. Las ejecuciones de los piratas. Uno, aislado de los piratas, era una raza fatalista, era consciente de sus delitos, podría castigarse con la muerte, y cuando brindaba aquel despido trató a los demás y se sumergían a una juerga desmedida. Como con frecuencia estaba esperando su turno para bailar la danza de la muerte. Por lo general, aquellas barbatas de pirata no duran mucho cuando se encontraba en el cadalso y con la soga al cuello. Para unos pocos, sin embargo, aquella era la última tirada de dados y la última oportunidad de manifestar su desacuerdo a la sociedad, y estallaba en furia alcoholizada. Eran relativamente pocos piratas que acababan de verdad ante la justicia. Incluso aquellos a los que se declaraban culpables recibían en ocasiones algún perdón, pero los juicios de las ejecuciones de piratas quedaron bien registrados y cuenta con algunos detalles realmente fascinantes. La ejecución del pirata seguía en su estructura bastante rígida. Primero se producía a la lectura de la voz de un sermón adecuado a las circunstancias, ante los prisioneros y los testigos, ya fuera en el momento previo a la ejecución o unos días antes. Tras el servicio previsto para exhortar el reto al arrepentimiento de los pecados ante Dios y el reconocimiento de la autoridad y el tribunal que lo condenaba en su nombre, el prisionero caminaba o se trasladaba en carro desde la prisión hasta el lugar donde se producía el cumplimiento de la sentencia, siempre durante el cual la multitud podía agruparse en el largo de la ruta para demostrar su desprecio, su apoyo o simplemente para contemplar el macabro espectáculo. Encima de unos escalones y encarmado al cadalso, con el rostro vuelto hacia el público, el condenado se hallaba acompañado por un capellán y el verdugo. En aquel momento se invitaba al reo a prepararse su discurso fúnebre. Tanto
prelado con los miembros del tribunal esperaban entonces una confesión acompañada de admisiones decididas a los asistentes para que estos evitasen caer al mismo error. Vale. Capitán Kidd.